Buenas noches, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Y hoy comenzamos diciéndoles, sobre todo a aquellos que viven fuera de España y que nos ven, sobre todo en el cono suramericano, que el Hospital Clínica Bernal no es para nosotros una publicidad más dentro de nuestro programa. Yo diría que es un ejemplo, no solo para España, sino para el mundo, por lo que se preocupa por la salud de los seres humanos y de quienes van a atenderse allí entonces en Caravaca de la Cruz, porque, reitero, es un ejemplo en todos los sentidos. No solo se ocupa de lo que es la medicina tradicional, sino que ya desde hace algún tiempo se está ocupando de lo que es una unidad preventiva alternativa que con, yo diría, una eminencia que ya ha estado con nosotros en diciembre del año pasado, José Peris Sánchez. Entonces, allí este hombre que nosotros le hemos dicho es naturópata, osteópata, él ya nos contará un poco, ha estado con el Dalai Lama, nada menos, en fin. Este hombre trabaja también siendo de prácticamente Valencia, de Alcira, que es una ciudad cercana, viene todas las semanas a trabajar en el Hospital Bernal con esta medicina alternativa. Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. En primer lugar, quiero que le cuentes un poco. Nosotros tenemos aquí una cantidad de hojas que hablan año por año de tu currículum vitae, pero cuéntanos así a grandes rasgos qué es lo que has aprendido en la vida y lo que estás volcando en la Clínica Bernal. Bueno, en la Clínica Bernal lo que estoy aprendiendo es tolerancia. Tolerancia entre la medicina oficial y la mía. Yo lo que he estado buscando, digamos que estoy en el camino de entender el porqué. La gente, hasta que no tiene un primer problema realmente grave, no se pone en marcha. Mientras tanto, el instinto personal de cada uno buscará hacer lo que me apetece y el placer. Comido, bebido, viajado o conforme sea. Será en un momento determinado cuando me encuentre mal, cuando quiera poner remedio. De hecho, si me lo permites, te diré que existe un libro que se llama La enfermedad como camino. Y tiene muchísima razón, muchísima. ¿En qué sentido? Pues que es la enfermedad la que nos enseña. Porque vos, como decís vosotros allí, uno es joven, uno practica un deporte, estudia donde sea y todo va bien. Pero llega un momento en que uno genéticamente está tocado por un cromosoma y tartamudea, y esto le preocupa cuando conoce a los amigos o a las amigas. O tiene poliomielitis y esto preocupa en relación, es desde ahí, o desde me resfrío muy asiduamente, o mis catarros son muy fuertes, repetidamente, o tengo un defecto que no puedo cerrar la boca. Es decir, cuando no la enfermedad, sino el defecto, esa particularidad que no nos deja ser felices porque los demás se fijan en nosotros, lo que nos va a permitir buscar la forma de corregir. Y en esta forma de corregir es donde aparece primero la curiosidad. Desde la curiosidad averiguas, tengas el problema que tengas, ya sea una alopecia, un catarro o una faringitis. Primero averiguas desde tu curiosidad y cuando empiezas a observar detenidamente que repites faringitis, que repites bronquitis, que repites impotencia, que repites la misma enfermedad, falta de memoria, lo que quieras, en todo su abanico, uno se preocupa diciendo, llevo tantos años o tanto tiempo repitiendo el mismo esquema. Esto tiene que tener una solución. Bueno, lo primero es el médico, tú vas al ambulatorio, y el ambulatorio con el médico te dice, pues mire, esto es normal o no es normal. Pero cuando uno, digamos, contrasta con otra gente el por qué
estoy ansioso, el por qué tengo este problema o el otro. Dicen, ¿por qué no pruebas con algo alternativo? Ese es el primer paso. Y uno se da cuenta de que existe lo alternativo porque no está en el ambulatorio. Porque todos hemos ido al curandero de turno, a la señora de turno, que nos han impuesto la mano, nos han rezado, ha funcionado. ¿Esto es científico? ¿Para qué tiene que ser científico? Si tú vas a una persona, te pone las manos en el vientre y a ti se te va la molestia, ¿por qué tiene que ser científico? ¿Se te ha ido la historia? Pues ya está. Ahora, José, dejando de lado, por supuesto, a las personas hipocondríacas, cuya enfermedad la tienen en la mente por lo general, ya que hablaste de enfermedades, explícanos un poco entonces qué es la enfermedad y por qué enfermamos. Este es un tema casi de antropología, porque la enfermedad te llega por desadaptación. El ser humano está desadaptado a la tierra, está desadaptado al medio, y esa desadaptación la sufre día a día. ¿Por qué? Como te he dicho antes, uno se levanta por la mañana, desayuna, come al mediodía, cena por la noche, tiene una familia o no, pero va por instinto. ¿Cuándo para? ¿Cuándo hace un lapsus de tiempo? Cuando empieza a tener molestias, donde sea. Es el dolor quien nos enseña. Es la enfermedad la que marca el camino. Y digo una cosa abiertamente ahora que me impresionó cuando me lo comunicaron o cuando lo debatimos y llegamos a un punto. El ser humano, si no fuera por el dolor, se autodestruiría. Es el dolor el que te para. Es el dolor el que te hace reflexionar. Es el dolor el que te hace crecer. Es el dolor el que te hace que entres en una conciencia desconocida. A través de la curiosidad, tú vas viendo por qué siempre tengo dolor de rodilla, por qué tengo los aductores cargados, cualquier problema. Con una particularidad, ya hay autores que hacen una traducción somática, dolor-emoción. Y entonces esto se pone más interesante todavía. Tú enfermas porque realmente lo que quieres es crecer, pero tú no lo dices abiertamente. Es desde tu interior. Tú quieres crecer. ¿De acuerdo? Pues instintivamente, desde el abuso de la gastronomía, de la bebida, del deporte, de lo que sea, te creas dolores. Estos dolores te van a parar. Y vas a decir, caray, siempre que hago esto, me duele aquí o me duele allá. Terminarás queriendo averiguar el porqué. Esa es la medicina, saber el porqué. Y el porqué sencillamente es como si tu alma, como si tu conciencia te estuviera diciendo, a ver cuándo creces, a ver cuándo te enteras, estás limitado, si abusas de esto, te va a pasar esto, te va a doler. Es el dolor el que nos enseña. En la entrevista anterior, recuerdo que fue en diciembre del año pasado, del 2014, me acuerdo que hablabas de medicina alopática y galénica. Sí. Pues explícale al televidente qué diferencia hay entre una y otra y si preferís una u otra. Por supuesto, un placer. La medicina alopática, para todos los que estén viendo este vídeo, es la medicina del hospital o del ambulatorio. Viene de un aforismo hipocrático, todo el mundo conoce a Hipócrates, la medicina, padre de la medicina, etc. Esta es una medicina, ¿de acuerdo? Supuestamente hipocrática. La otra medicina es la galénica. La galénica nos da un mensaje que tiene que ver con lo que termino de hablar yo ahora. Galeno te dice, tener salud o conservar la salud es un arte. Tú eres el artesano. Si te apetece conocer el porqué, desde tu curiosidad, desde preguntar, desde averiguar, internet, libros, compañeros, crecerás. ¿Qué es más llevadero? Pues depende de la etapa de crecimiento en la que tú estés. Porque de entrada todos hemos nacido y hemos conocido primero la medicina alopática.
Yo tenía un dolor de cabeza, me tomaba un analgésico, yo tenía un dolor de muelas, me tomaba un analgésico, o yo qué sé, cualquiera de las medicinas que hoy existen en las farmacias. Galeno lo que te dice es, mira el porqué y evítalo. Y sobre todo, lo que te deja claro son las hierbas, los preparados de hierbas, los únicos que curan. La palabra es curar. Y te curarás si tú quieres. ¿Por qué? Mientras tú vas al ambulatorio, te pones en manos del doctor y el doctor te receta algo diciendo, tómate esto y vuelve dentro de 15 días, la responsabilidad de tu salud en manos de quién está, Héctor, del doctor. Galeno lo que hacía es devolverte la pelota y te decía, mira, Héctor, tú tienes una úlcera de estómago, tienes que dejar de comer esto, tienes que hacer esto y tomarte estas hierbas. Él acompaña, pero yo no cojo la responsabilidad del paciente. Y en mi medicina hago lo mismo. Yo te acompaño, yo te voy a curar, porque las hierbas curan, y más donde estoy trabajando ahora, que después hablaremos. Ahora, de acuerdo a lo que vos dijiste antes, te preguntaría, ¿qué ocurre entonces cuando uno toma conciencia? ¿Qué busca? ¿Cómo lo hago yo, por ejemplo, para curarme a través de esto? Bien, es una pregunta muy fácil y a la vez muy complicada. Depende de la apertura mental de cada persona. Yo les diría a día de hoy que es imprescindible meditar diariamente, porque hacemos muchas cosas. Entonces, tienes que elegir un tiempo, empezando por 5 minutos, no hace falta más. Bien por la mañana, a mediodía o por la noche. Y quedarte en algún sitio que para ti sea muy agradable o que te sientas a gusto. Y quedarte 5 minutos con los ojos cerrados, sin hacer nada, sin ninguna intención, sin querer llegar a ningún sitio. Es decir, lo contrario que hacemos cuando nos levantamos, cogemos el coche y empezamos con el bolígrafo o con el ordenador. ¿Por qué? El mensaje que le damos al cuerpo cuando estamos hiperactivos es de huida. Entonces, las glándulas suprarrenales desde su médula se excretan o segregan, cortisol. Cortisol, adrenalina. Y llega un momento en que segregas tanta adrenalina que cuando te paras, no puedes parar, tienes que estar de alguna manera. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Pues corren, hacen deporte, nadan, cogen bicicleta para poder metabolizar toda la adrenalina que generamos diariamente. O yo hago esto diariamente, me paro, algo más de 5 minutos. Llego a la media hora, sin hacer nada, sin llegar a ningún sitio. Y reconociendo que yo soy el responsable de mi vida, que yo soy el responsable de todo lo que me ocurre, que yo soy el responsable de mi salud, que nadie me tiene que dar la salud, que tengo yo que generármela, como Galeno. Esto es un arte. Si quieres entras, y si no, pues no entres. Entonces, esto es algo que se debería de enseñar desde la infancia, desde pequeñitos. En vez de enseñarnos a consumir, nos tendrían que enseñar a preservar la salud que tenemos. Y es muy fácil, Héctor. Tenemos que fijarnos en otras culturas, como son Estados Unidos, para ver por las noticias de cómo comen y cómo están. Yo lo que propongo desde aquí es una propuesta abierta, que en la infancia utilicen una pedagogía que ya se está haciendo, que en algunos colegios hacen una referencia para que los niños en el descanso del almuerzo coman fruta en vez de un bocadillo, por ejemplo. Y que enseñen, lo mismo que enseñan geografía, historia, matemáticas, física y química, que enseñen a la gente a comer. Que enseñen a la gente las dificultades que tienen pues, el estómago, que no tengan que llegar con una úlcera de estómago al especialista para después aprender desde ahí, desde mi úlcera de estómago. O que no tengan que aprender que tengo un corazón delicado y no puedo comer grasas saturadas o no debo de emocionarme con tanta efulgencia, ¿verdad? Entonces todo esto nos lleva
a que en un día como hoy digamos a la gente, señores, con todo mi cariño y con todos mis respetos, tu cuerpo es tu templo. Y Galeno decía, cuídate. Pero no es cuídate de tápate calentito, no. Mira a ver dónde tienes tú tu debilidad. Mira si esa debilidad tú puedes paliarla. Tú puedes atenderla. Que ves que sí, de categoría. Que ves que no, busca a alguien que sea de tu confianza y que pueda ayudarte a paliarla. Y empieza a conocerte. No te creas que nadie te quiere mal y te está mandando un dolor o te está mandando una energía negativa, nada de esto. Nadie manda nada a nadie. Sencillamente, tú dejas que te lo manden, porque das poder. Tú te dejas. Por ejemplo, tú y yo ahora estamos discutiendo, y yo, como no quiero discutir, me quedo así escuchándote. Y al cabo de un rato me dirás, este no discute conmigo. No, ¿para qué? Terminarás diciendo, estoy haciendo el ridículo, ¿por qué no me contestas? Y diré, pues que no quiero entrar en la conversación. Es decir, la mayoría de veces que alguien viene y dice, es que fulano me hace sentir mal. No, tú dejas que fulano te siente mal. Es que mi vecina me hace esto. No, no, perdona, tú dejas que tu vecina te haga esto o aquello. No entres. No te dejes. Es a partir de ahí cuando uno crece emocionalmente. Goleman lo tiene muy claro, inteligencia emocional, en el trabajo y en el día a día. Uno tiene que elegir tanto lo que come como las amistades. Y a partir de ahí hay toda una bibliografía, yo pongo de relieve a Elizabeth Kubler-Ross o a Hammer, que te dicen muy claramente, tú enfermas porque das poder a los demás, no te quedas en ti, sales fuera. Y a partir de ahí, si tú le das lo que llamaríamos crédito a alguien con quien no cuadras, con quien no tienes afinidad o no tienes química y es tu jefe, pues oyes por un sueldo final de mes, Goleman, ¿qué te diría? Primero que nada, entra en tu filosofía. Mira a ver cuánto tiempo puedes estar con esa persona y no intentes descargar tu ira porque es lo que está esperando él. Que descargues tu ira para darte. No descargues tu ira. Contempla. ¿Qué hace falta para esto? Meditar. Meditar y conocerte dónde tienes tus puntos flacos y dónde tienes tus límites. Y a partir de conocer tus límites, y esto es duro, señores, Oso ya lo dice, Oso es un autor también, hace falta coraje para vivir la vida sin autoagredirse. Hace falta mucho coraje. José, el mundo es como es y sería una utopía querer cambiarlo como tanta gente pretende. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años que a un cirujano dentista sudafricano, el doctor Christian Barnard, hoy desaparecido, le hizo el primer trasplante de corazón de la historia, algo realmente extraordinario. Entonces, en esa época era el auge de Pelé, por ejemplo, en fútbol. Llegó Pelé a jugar con la selección brasileña a Montevideo, páginas y páginas, ríos de tinta corrieron con la llegada de Pelé. Christian Barnard vino con su sobrino a Montevideo, Uruguay. Él venía a probarse en un equipo de primera división, no el doctor, sino el sobrino, en Danubio Fútbol Club, recuerdo. Y apenas un recuadro muy pequeño en uno de los diarios uruguayos salió la visita del doctor Christian Barnard. Yo diría el mundo al revés. Pamplona es famosa por sus toros y quedará para la historia por esto y por supuesto lo respeto. Pero en Pamplona existe un señor que se llama Félix Díez Irigoyen. Entonces, un hombre que la mayoría de los televidentes que nos están escuchando no saben quién es, no saben que es Erlingen. Entonces, sabemos que has iniciado un nuevo camino también y que es muy importante. Entonces yo quisiera que a la gente le dijeras quién es Félix Díez Irigoyen y qué es Erlingen. Mira, para mí es un placer poder hablar
mi compañero, amigo y maestro, al que sigo desde 1979. Desde el 79, él transmitió diagnóstico de medicina tradicional china. Yo estaba no creo que estuviera ni verde, ¿de acuerdo? Ni verde. Pasaba mucho del tema, yo. Pero llegó un momento en que al hacer acupuntura, se hizo acupuntura y se hizo mucho diagnóstico. Y ahí ya me picó. Entonces, Félix Díez Irigoyen, un saludo Félix, para mí es una eminencia, lo que llamamos socialmente un crack, pero es un crack en una materia que todos conocemos a través de la enfermedad. Y te explico. Cuando uno lee, cuando uno escucha vídeos, como yo, de Félix, cuando uno recorre 17 especialidades que tiene Insumed, que es el instituto creado por él, incluida oncología y psiquiatría, uno se pregunta, ¿es posible tratar cualquier enfermedad con hierbas? La respuesta es sí, contundentemente sí. De tal manera que yo hablé con él y le dije, oye, estoy hasta las narices de teoría, yo quiero práctica. Dice, vente a Pamplona. Perdón, y me fui a Pamplona. Y en Pamplona estamos en Cizur Mayor, que es una pedanía de Pamplona, donde lunes a viernes, de 9:30 de la mañana a 9:30 de la noche, vemos del orden de 8, 10, 12 pacientes. La gran mayoría con cáncer de todas clases o con enfermedades cuyo protocolo alopático ha terminado y los dan por desahuciados. Entonces, Félix está ahí y yo estoy aquí, coge los datos, entrevista al paciente y finalmente termina dándole unos productos que se llaman bases, con diferentes números. El tratamiento es para 20 días. Mi experiencia es que desde que empecé a subir a Pamplona, que fue en noviembre, hasta hoy, de la gente que yo vi con leucemia, con cáncer de pecho, con un luego ocupante de espacio en el cuerpo calloso, en el cerebro, todos mantienen una calidad de vida, digámoslo así, finamente. Todos mantienen una calidad de vida, no van a peor, van a mejor. Inclusive las personas con obsesiones, con manías, con fobias, cambian. Y yo estoy enamorado del sistema de Félix. Félix crea 2 líneas de fitoterapia china, una es Erlingen y la otra es Izar. Izar es más para deportistas, porque tiene un apartado de balneoterapia y deporte. Pero sobre todo a mí me impresiona el humanismo que tiene este señor, la paciencia que tiene conmigo, la gran paciencia que tiene conmigo, la gran pasión que tiene por lo que hace. Eso es lo que me lleva a mí a estar con él. Y os puedo decir que actualmente a mí me da una gran seguridad, tenga la enfermedad que tenga delante de mí. Yo hago mi diagnóstico de medicina tradicional china y si no lo tengo claro, llamo a Félix y Félix me dice esto, esto, esto y esto. Para mí es una gran seguridad. Claro, yo no tengo palabras para alabar a Félix Díez Irigoyen, que estuvo en Caravaca el día 25 del mes pasado, con Manu, con su padre y con el doctor Ismael García, que seguramente trabajará conmigo próximamente. Trabajará conmigo porque esto va a más, la gente está muy a gusto y bueno, pues encantados de la vida. En la mesa redonda que se hizo aquí en Caravaca, en los locales del Castillo creo que se llama, dejó de relieve claramente Félix Díez Irigoyen que cuando a una persona le diagnostican un cáncer, yo dije en voz alta que cáncer no es igual a muerte, dejó de ser igual a muerte.
Y parece ser que hasta hoy, en esta sociedad occidental, donde parece que se nos educa desde el bolsillo, se nos educa desde las multas de tráfico, ¿de acuerdo? Pero no se nos educa para mantener nuestra salud, no se nos educa para conservar la salud, no se nos educa para que tengamos energía, vitalidad y sobre todo un carácter amable, cortés, lo que llamaríamos en algunas personas un carácter positivo. Muy bien, vamos a hacer una muy pequeña pausa, apenas un par de minutos, para lo que reitero no es publicidad, es la realidad, el Hospital Bernal que nos auspicia, y seguimos entonces conversando.